Bueno, nuevamente para los que me están escuchando, buenas tardes. Hoy, bueno, hay poca asistencia, no sé si será porque están preparando alguna materia que todavía no han rendido o estarán con alguna dificultad. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra clase número 4, clase teórica que se había suspendido en función a que la semana pasada hemos estado con exámenes, los docentes del área, entonces no la habíamos podido trabajar y desarrollar. Yo les había dejado un material de lectura vinculados a diferentes autores que analizan en líneas generales el tema del nuevo paradigma de enseñanza de la historia. Sobre eso nosotros hoy nos vamos a situar, vamos a ir discutiendo algunos puntos, vamos a intentar dar algunas definiciones a partir de algunos autores que han tratado la temática. Para iniciar me gustaría llevar adelante una presentación que nos va a servir, si se quiere, como guía para esta clase. A ver, voy a presentar. Ustedes del otro lado díganme si se ve bien lo que presento. Sí, profe, se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Lo voy a ir girando. Bueno, lo que yo estoy acá presentando es como un cuadro comparativo de los grandes paradigmas históricos que han estado presentes, se puede decir, en el marco del siglo XX, de los cuales seguramente algunos de estos ustedes han trabajado o han discutido en materias tales como historiografía o por allí en algunas materias del profesorado que han utilizado estos paradigmas como base para trabajar distintos autores. ¿Sí? La discusión en la cual nosotros hoy nos vamos a situar tiene que ver fundamentalmente con tratar de determinar en qué paradigma nos encontramos hoy en el ámbito de nuestra disciplina y sobre todo podemos decir cuál es este paradigma que se utiliza usualmente en las aulas para la enseñanza de la historia. En líneas generales, ustedes han visto que los paradigmas están de alguna manera vinculados fundamentalmente a la mirada que se ha tenido acerca de la historia a lo largo del transcurrir del tiempo. Hemos pasado por distintos tipos de paradigmas que ya lo vamos a mirar más detalladamente. Uno de estos paradigmas es el paradigma positivista que nosotros hemos discutido en clases anteriores, al cual hemos hecho referencia, porque podemos decir que el paradigma positivista es el paradigma sobre el cual se sustentó no solo nuestro sistema educativo a partir de la ley 1420, sino que también es un paradigma sobre el cual termina de alguna manera perfilándose nuestra disciplina, que es la historia. Ya lo vamos a encontrar presente a fines del siglo XIX. Seguramente hablar de positivismo es volver a retomar algunos conceptos de algunas miradas que ustedes ya tienen, ¿sí? La explicación de fenómenos en base a relaciones con otros hechos, lo que no pueda reducirse a un hecho o ley general es ininteligible, la ciencia histórica para ser ciencia debe ser precisa, experimental y verificable, con lo cual estamos hablando de la adopción de lo que se denomina el método científico, que hemos estado discutiendo en clases anteriores. Lo único salvable de la subjetividad humana era el hecho histórico. A ver, sobre este paradigma, el paradigma positivista, yo les comentaba que se sustentó el origen de nuestra disciplina, sobre todo en esta idea de valorar, podemos decir, una historia nacionalista, podemos decir una historia de carácter patriótico, donde los personajes, donde en realidad había personajes importantes más que otros, ¿sí? O sea, es una historia que valora a nuestros grandes héroes por encima de otros actores, podemos decir, secundarios, que fueron muy importantes, pero que no los tiene presentes. Bueno, la clase de hoy se va a basar fundamentalmente sobre esta mirada, la mirada paradigmática, ¿sí? Sobre todo teniendo presente que
la mirada historiográfica y los cambios en la disciplina historiográfica han llevado a que dentro de nuestra disciplina estén diferentes sectores, en cierta manera, vinculados a estos paradigmas. Hablo de sectores políticos, hablo de sectores culturales, ¿sí? Sobre los cuales a futuro se establecen los contenidos y podemos decir el tipo de enseñanza que se tiene que impartir en los colegios. Al hablar de enseñanza de la historia tampoco podemos llegar a prescindir ciertas, podríamos decir, señas particulares identitarias de la disciplina. Estas señas identitarias de la disciplina tienen que ver, yo diría, con dos aspectos que ustedes como futuros profesores tienen que tener siempre presente. Uno de estos aspectos es la cronología de los acontecimientos y otra, perdón, la cronología por un lado y por otro lado los acontecimientos, ¿sí? Son como las dos grandes fases que todo historiador tiene que tener presente al momento de pensar una clase y al momento de definir sobre dónde va a estar situado o sobre qué perspectiva va a llevar adelante, podemos decir, eh, la enseñanza de nuestra disciplina. Bueno, acá esta es una síntesis. Ustedes ven que hay varios paradigmas, el paradigma positivista, el paradigma más vinculados a la escuela de análisis, estoy seguro que ustedes lo han trabajado, el llamado paradigma del materialismo histórico y la modernidad, el paradigma de la modernidad y posmodernidad. Del otro lado, si me están escuchando, ¿alguno de estos paradigmas ustedes los han visto, los han utilizado o les estoy hablando de cosas que hasta el momento no han visto todavía Sí, los vimos en primer año, creo. ¿O no? en Sí, primer año? Bien, sí. bien, o sea que no les estoy hablando de algo desconocido, sino de No, algo no. que manejan. Bien, entonces nosotros en la actualidad estamos en un gran debate paradigmático, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaríamos aproximadamente, si tomamos el paradigma de análisis, situados en lo que se denomina la cuarta generación de análisis, que va del 89, comienzo de la década del 90 hasta la actualidad, en donde la figura predominante es un señor llamado Le Petit, y la propuesta teórica que este hombre hace es volver a los paradigmas de la primera y segunda generación. ¿Sí? La propuesta teórica del paradigma de la primera generación era la historia comparativa, ¿sí? Con temáticas vinculadas a lo económico-social, y en la segunda generación la importancia que cobraba, por ejemplo, para Braudel, el tema de la temporalidad y la importancia del espacio en la historia, obviamente enfocado en las mismas temáticas. Bueno, en esta cuarta generación se intentan volver de alguna manera a los orígenes, y la temática básica sobre la cual se asienta esta cuarta generación no es otra que la llamada historia política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la historia política, como yo les decía recién, permite de alguna manera diagramar lo que va a ser el futuro de los contenidos que nosotros vamos a trabajar dentro del aula. ¿Sí? Estos sectores, el sector político en conjunto con el sector cultural, son los que establecen en definitiva los contenidos y el tipo de enseñanza de la historia que se va a llevar adelante en el aula. ¿Sí? Solamente para recordar, en análisis es la ciencia de los hombres en el tiempo, la construcción de todos los componentes sociales dentro de un sistema dinámico que involucra economía y sociología. Bueno, avanzando un poquito con lo que yo les estaba comentando, así en líneas generales, hoy la historiografía se dedica a investigar algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones tales como la historia de niños, la historia de mujeres, el trabajo de la historia cultural, la microhistoria, aspectos vinculados al género, ¿sí? Y que se trabajan en los casos más importantes, o sea, se trabajan en casos más importantes para el ámbito de la humanidad, ¿sí? Y que en cierta manera por ahí también escinde o supera lo que es la historia política. Eh, a ver, si vamos a una mirada más integral de lo que ha sido la enseñanza de la historia a lo largo del siglo XX y
y lo que es en la actualidad, podemos ver varias cuestiones. La primera cuestión importante a destacar, chicas, es fundamentalmente que el paradigma positivista sobre el cual se asentó nuestra historia a fines del siglo XIX no ha cambiado significativamente. Ese paradigma positivista se continúa reproduciendo en el aula, ¿sí? Y eso nosotros lo podemos ver tanto en los materiales, en los diseños curriculares con el cual se han trabajado hasta este momento, y por ahí en las publicaciones de muchas editoriales que nosotros utilizamos para dar clase. Ese paradigma positivista, liberal, mitrista, en el caso de la historia argentina, se sigue reproduciendo. Ahora, yo les traslado una pregunta a ustedes. ¿Esto simboliza que nuestra historia como ciencia no ha avanzado en el tiempo? ¿Se ha quedado solo en el paradigma positivista? ¿O hay una conveniencia desde parte del Estado para que esto siga reproduciéndose? A ver qué me pueden decir en realidad a esta pregunta. Aquí se anime, Rocío, Lourdes. Hoy no hay de Sí, dónde. no, para Sí, nada. Como toda ciencia o toda disciplina científica avanzan en el tiempo, yo considero que por más que se siga adoptando a algunos teóricos la perspectiva positivista, hay otras perspectivas, tal vez no tan difundidas o sí difundidas, pero siempre las ciencias van evolucionando, van avanzando, se van adaptando al contexto por más que se siga utilizando perspectivas del pasado, ¿no? Se las sigue tomando, como decía en el video que usted pasó, es como que se toman esas perspectivas para poder estudiarlas, analizarlas y complementarlas con lo que va surgiendo, digamos. bien, perfecto. Yo les había sugerido un autor que se llama Page, Joan Page, ¿sí? Que analiza el tema de la enseñanza de la historia. Tiene muchos trabajos publicados junto con otro gran historiador, investigador que se llama Anthony Santiesteban, por nombrarles dos que para mí son muy importantes, y que trabajan este tema de la enseñanza de la historia y cómo hoy se entiende la historia, no solamente en el marco europeo, sino también en el marco latinoamericano. Page, sobre todo, analiza la importancia que tiene la historia eh, a partir, dice él, de la importancia que cobra, y acá vienen implicados ustedes, la formación docente, ¿sí? Él dice, la enseñanza de la historia es en gran medida posible a partir de que aquellas personas que se están formando en la docencia reciban, podemos decir, las mejores herramientas para ejercer a futuro su profesión. Por eso él dice que la idea de un futuro profesor de historia es que ese profesor pueda ser un profesor práctico, pero a la vez reflexivo. En este sentido, Pace dice que al hablar de práctico y reflexivo, él quiere mencionar que el profesor tiene que tener la capacidad de poder tomar decisiones en función, por así, de la realidad que le toca vivir o del contexto práctico en donde él se va a desenvolver. Para hacerles un ejemplo, Page habla que muchas veces el ejercicio de la función docente se diferencia bastante de acuerdo al contexto y al entorno que a nosotros nos toque trabajar, ¿sí? El lugar en donde nos toque desempeñarnos a futuro. Él dice, no es lo mismo el trabajo, por ejemplo, en un barrio, en una escuela de un barrio marginal, donde trabajo con chicos de 12 a 13 años, con todo tipo de carencias, a una escuela, podemos decir, de sectores medios altos, de algún barrio importante o del microcentro, ¿sí? De la ciudad, en donde asisten chicos de un nivel socioeconómico medio alto. Él marca que las diferencias entre las formas de enseñanza están de alguna manera condicionadas, se puede decir, por el entorno, por la situación en la cual al docente le toca desempeñarse.
Él trabaja una idea que me parece a mí muy interesante para rescatar, que es la idea de que en estos sectores marginales, donde los chicos prácticamente no tienen acceso a nada, porque no tienen acceso a una computadora, sus padres trabajan buena parte del día en changas, no los acompañan, muchos de ellos tienen problemas, no sé, de alcoholismo, drogadicción, y viven en entornos familiares muy complejos. Él dice que una de las formas que recomienda a los futuros docentes para poder trabajar y enseñar la disciplina en estos lugares tiene que ver con esta idea de no solamente ir fríamente a impartir un conocimiento, sino que el conocimiento llega a partir de lo que él denomina el cariño. O sea, tratar de brindarles cariño, afecto a estos niños de entornos marginales, porque dice que a partir de ahí se pueden lograr reproducir conocimientos que de otra manera serían imposibles de poder llevar adelante. ¿Sí? Son algunas de las ideas que este pedagogo español, este pedagogo español, habla, ¿sí? En sus escritos, habla en sus producciones. Por otro lado, también tiene en cuenta algo que yo creo que es muy importante. Ustedes como futuros docentes tienen que ser docentes responsables, docentes comprometidos, comprometidos con el lugar que le ha tocado desempeñarse. O sea que tienen que tomar partido, ¿sí? Eh, él habla de que la historia, desde esta mirada positivista que nosotros estábamos comentando hace un rato, respondió también a una lógica del Estado, de la conformación del Estado-nación en buena parte de las naciones americanas, ¿sí? Y que en cierto sentido esta reproducción, ¿sí? No la suprimieron con el paso del tiempo, sino que la siguieron manteniendo. ¿Por qué? Porque para ellos, o sea, para el mundo político, la historia va por un solo sentido, va por un solo lugar, ¿sí? De ahí, bueno, la importancia del patriotismo, el nacionalismo, la defensa de, por decirlo, de nuestras fronteras, de nuestra soberanía. En un ámbito en donde si nosotros ya nos situamos en el contexto del siglo XXI, vamos a ver que muchas de estas ideas de ciudadanía, de nacionalidad, están de alguna manera modificándose, están alterándose, porque hoy todos los que estamos, en cierta manera, conectados a la red, conectados a Internet, bueno, en este caso en un Meet, pero lo podemos hacer en una conferencia que se dé en cualquier lugar del mundo, eh, somos en realidad ciudadanos globales. No somos solamente ciudadanos pertenecientes a un Estado en particular, sino que hoy hablamos de una ciudadanía global. Ya es como que esa idea de la defensa de una bandera o la mirada puramente nacionalista ha quedado estampada en esa mirada decimónica de épocas pasadas, ¿sí? Hoy, yo diría, este mundo global que nos impone desafíos permanentes también nos hace partícipe, yo diría, de esa mirada de ciudadano integral, un ciudadano que no solamente pertenece a un estado territorial, sino que es un ciudadano global, un ciudadano que pertenece al mundo. Si vamos bien hasta ahí, ¿me van siguiendo? Hola Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, Bueno, lo voy a- entendiendo. hasta ahí alguna pregunta que quieran hacer, alguna pregunta en función de lo que hemos estado comentando. A ver, el que quiera preguntar, habilite el micrófono y pregunte. Lo escucho. El que quiera hacer alguna pregunta, el que quiera mencionar algo. ¿Nadie? Bueno, ¿ha podido leer los textos que subí o todavía no le han podido dar una mirada? Yo llegué a leer, o sea, algunos de los del trabajo práctico. Estaba leyendo esos. Bien, yo les Y justo, recomiendo. ah, Sí, 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 te escucho, no, no, Lourdes. no, que justo creo que era uno de, acá lo tengo anotado, creo que es Baston, puede ser el autor,
de uno de los Sí, textos, sí, sí. que justo planteaba algo que tenía que ver con lo que recién estaba planteando usted, el tema de, o sea, de si el sentido de la historia es para ese sentimiento de identidad o de nacionalismo. Planteaba de que a veces el papel, digamos, que tiene para la historia para los alumnos, como que puede variar también dependiendo el país del cual es Eh, cada exactamente. estudiante y hacer una investigación en base a eso, el autor. Bien, exactamente. Y eso ustedes lo pueden observar en un video anterior que yo también les traje de Mario Carretero, donde él hace Sí, hincapié que, por ejemplo, en el sistema educativo español, podemos decir, no contempla actos que tengan que ver con la cuestión de la nacionalidad o del patriotismo, ¿sí? Es más, el mismo Mario Carretero y Page también lo refleja, porque Page ha sido por ahí rector de colegios secundarios dependientes de universidades famosas de España. Él decía que muchas veces cuando recibía delegaciones que venían del extranjero, él habla mucho de delegaciones mexicanas, delegaciones chilenas, a veces venían y regalaban una bandera, la bandera mexicana o chilena. Y él decía, ¿y yo qué hago con la bandera si ni mástil tengo? Si no había mástil en la escuela. O sea que él le terminaba regalando a algún otro lugar donde pudieran hacer uso de esa bandera, un embajado, lo que fuera. ¿Por qué? Porque el sistema educativo europeo, sobre todo el sistema español, no contempla ningún tipo de festividad que haga mención a la cuestión del nacionalismo, patriotismo, porque lo ven algo puramente del mundo político, lo ven como algo que se vincula al sector político y como una imposición. El hecho de festejar alguna fecha importante, rememorando algún día en especial del calendario escolar. Eso, si ustedes lo trasladan al ámbito americano, no es así. Nosotros en el calendario académico anual tenemos las llamadas efemérides, donde festejamos fechas así muy puntuales, pero ninguno de nosotros, por ejemplo, a ver, se le ocurriría discutir un 25 de mayo donde no se cante el himno, o donde no se hice la bandera, o donde la bandera de ceremonias de las escuelas, ¿sí? A las cuales nosotros vamos a asistir como docentes, no esté presente en el acto. ¿Sí? Ni siquiera la bandera argentina, la bandera de San Luis, ¿sí? Con eso les quiero decir que a nivel latinoamericano, esta cuestión o este vínculo de política y escuela, política y diseño de las efemérides que celebramos a lo largo del tiempo ha sido aceptado sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de la sociedad. ¿Y por qué es esto? Porque en realidad ha servido la historia como base constitutiva para un sentido de nacionalidad que ya nosotros lo podemos ver a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y la Profe, historia ha servido, yo diría, a la política en ese sentido. Sí, no sé si alguien quería hablar. Gabriel, sí, te escucho. sí, profe, eso mismo que usted nombraba sobre España, yo lo había leído eh, en un artículo que hablaba sobre por qué Inglaterra se separa de la Unión Europea. Obviamente el texto hablaba de generalmente cuestiones económicas y territoriales, políticas, sobre todo hablaba sobre esa parte, sobre si se podían, por ejemplo, tenían las fronteras abiertas y demás cosas. Decía que uno de los factores menores era casualmente la educación, en el sentido que en las Sí, escuelas británicas ellos tienen un marcado patriotismo o, por ejemplo, cosas como la bandera, la reina y demás cosas que para el resto de Europa, y casualmente daba también el ejemplo sobre todo de España, no están de acuerdo con hacer eso y bueno, no es algo que no le gustaba a los ingleses, a los británicos hacer. Por eso querían claro. salir también de la Unión Europea. Si vos te fijas, Gabriel, con el aporte que vos me estás haciendo, estás de alguna manera justificando lo que yo te comentaba recién, que comentaba Mario Carretero, ¿sí? También lo refrendaba Page. El tema de los actos escolares, las efemérides que nosotros llamamos, ¿sí? No están presentes. No están presentes y no son tenidas en cuenta dentro del currículum escolar, cosa que acá es totalmente distinta, ¿sí? Se puede decir que el ámbito de esto, del sentido de nacionalismo, el patriotismo, de identificación con nuestros grandes héroes del pasado, ha servido de base para la conformación de lo que en algún momento
constituyó como el ser nacional, ¿sí? El famoso ser nacional argentino, del cual se hablaba en las primeras décadas del siglo XX. Hoy todo eso se ha cambiado, se ha modificado, ¿sí? Y nosotros nos encontramos en un gran debate. El debate está presente en nuestras aulas. ¿Cuál es la historia que vamos a enseñar? ¿Sobre qué paradigma nos vamos a parar? Si yo recién les decía, bueno, si tomamos el paradigma de Anales, estaríamos dentro de la corriente de Anales más vinculada a la historia política, la cuarta corriente que comienza a finales de la década del 80 y que por muchos historiadores dicen que se extiende hasta el momento y en donde, bueno, la historiografía ha sido la gran encargada de investigar temas relativos a cuestiones, llamémosle, novedosas dentro de la historia, por ejemplo, la historia de mujeres, la historia de género, la historia de niños, la microhistoria, la historia cultural, que era un poco lo que yo repetía al comienzo de mis clases, ¿sí? Nosotros vemos esa gran transformación que sucede en la actualidad y que nos va a tener a nosotros como protagonistas. Por eso, la idea de plantearles una serie de lecturas para que ustedes vean de alguna manera la perspectiva de los autores relativas a este tema. Les voy a hacer una presentación de uno de los autores que me interesa de sobremanera, de los 4 que les di, que ustedes lean, porque me parece que sintetizan muchos aspectos que los otros autores toman, los agrupa y los presenta, yo diría, de una manera más precisa. A ver, ahí se hace la presentación. Vamos a ir al material que yo les subí de Paula Tatiana Pantoja Suárez, que habla de enseñar la historia, un reto entre la didáctica y la disciplina. Sí, ella habla de la reflexión de la formación de docentes en Colombia, pero es algo que se puede hacer extensivo prácticamente a todos los países de Latinoamérica porque en líneas generales no hay muchas diferencias en cuanto a cómo enseñamos, en cuanto a cómo se trabaja en el nivel secundario. Por ahí, a lo mejor la diferencia está en la definición de los contenidos o el currículum, ¿sí? que se impone en las escuelas, pero no es más que eso. Me gustaría por ahí marcar algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto actual en los estudios, obviamente, para la enseñanza, ellos dicen, de los hombres en el tiempo, o sea, sería la enseñanza de la historia. Hay 2 autores que toman este trabajo, que es Joan Page y Anthony Santesteban con González, Néstor, quienes han desarrollado varias propuestas para la enseñanza de la historia. Ellos dicen que en el marco de una maestría y un doctorado que se dicta en una universidad española, definen particularmente que el aprendizaje del tiempo es un proceso complejo, que solo se entiende a partir de un análisis amplio y transdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos mirando a la historia no como un simple suceder de hechos, sino primero como un proceso que lleve implícito muchos actores. Y dentro de esos actores también es muy importante esa mirada transdisciplinaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la historia se va a nutrir de otras ciencias, por decirlo así, sociales, que son muy importantes para el hombre. Podemos hablar de la economía, podemos hablar de la sociología, podemos hablar de la pedagogía, puedo hablar de la política, puedo hablar de la filosofía. O sea, al analizar un proceso histórico y ver los actores que en el mismo estuvieron implicados, yo ese proceso lo puedo trabajar desde múltiples miradas y también desde múltiples disciplinas que aportan a la disciplina a la cual yo pertenezco, ¿sí? Esto me va a permitir comprender mejor el presente de un pasado y aprender a intervenir en el futuro de un presente. En definitiva, entendiendo y comprendiendo ese pasado, ¿sí? Me va a permitir ver cuál es mi situación presente y proyectar una futura situación hacia más adelante, ¿sí? El pasado tiene esa característica de brindarme cierto aprendizaje del cual yo me puedo nutrir para entender por qué estoy hoy de esta forma y en base a todo eso poder proyectar cómo puedo estar y qué puede pasar en el futuro. ¿Sí? Por eso siempre se dice que los pueblos que no aprenden de su pasado son pueblos que están de alguna manera condenados a su presente.
porque normalmente muchos de ustedes que han ido estudiando sobre la historia y que a lo mejor ya han abordado sobre la historia argentina, ven que en ciertos momentos nuestra historia es como si fuera cíclica. Cíclica quiere decir que ciertos aspectos es como que se vuelven a repetir, vuelven a estar presentes. Obviamente los actores y las circunstancias son diferentes, pero la situación y la condicionalidad que implica esa situación afecta, se puede decir, a la totalidad de los ciudadanos. Un ejemplo de eso, para no irme tan lejos y que ustedes no puedan entender el concepto, el problema económico. El problema económico es algo que atraviesa toda nuestra historia, toda nuestra historia, me atrevería a decir, de casi todo el siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, salvando algunas instancias, ¿sí? Donde podemos decir los argentinos tuvimos una situación o un tiempo en donde la economía fluctuaba a nuestro favor. Hoy por hoy la situación económica que atravesamos es producto no de solamente la pandemia que estamos atravesando, sino que es producto de una serie de situaciones que vienen de un pasado reciente, ¿sí? De malas decisiones a nivel político, de la incapacidad a lo mejor de poder haber generado un proyecto económico a futuro que permita la reactivación, el crecimiento, el desarrollo. A ver, yo acá no le estoy echando la culpa a ningún partido político, no estoy diciendo que los que están ahora son peor de los que se fueron, sino que si lo vemos en la historia, hemos sido incapaces, por lo menos los argentinos, de poder generar un proyecto que de alguna manera cambiara o sustituyera la base política y económica sobre la cual el Estado-Nación se sustentó allá a fines del siglo XIX, que no es otro que el proyecto agroexportador. Sí, tal vez tuvimos la posibilidad a mediados del siglo XX, a finales de la década de 50, ¿sí? De que Argentina pudiera convertirse en un país desarrollado, que pudiéramos generar industrias más vinculadas a los sectores siderúrgicos, metalúrgicos y químicos. Pero bueno, ¿qué cosas fallaron? ¿Qué cosas no fueron posibles? Entonces, de todo eso, es como que aquellos pueblos que han logrado superar ese pasado han tenido un gran aprendizaje, aprendizaje que han puesto en práctica en su futuro. Y hoy por hoy son grandes potencias. A ver, les puedo mencionar muchos países que seguramente ustedes saben algo de su historia, la historia de Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos. Este, la historia, no sé, de alguna nación europea que haya pasado guerras, ¿sí? Rusia, por ejemplo, la ex Unión Soviética, podemos hablar de Holanda, podemos hablar de muchas naciones que su pasado, ¿sí? Les ha permitido poder ver a futuro, y no volver a cometer los mismos errores. De toda esta experiencia, ¿sí? De la temporalidad, emana cierta conciencia, cierta percepción mental del tiempo. A ver, acá me quiero quedar con una idea de Page que me resulta sumamente interesante y que tiene que ver con esta cuestión y que también la vamos a, si ustedes quieren, a discutir, a ver qué les parece. La cuestión de la temporalidad y la percepción mental del tiempo. Dice Page, que se modifica con la edad y nuevas experiencias. La temporalidad constituye un elemento fundamental de la personalidad individual y es un aspecto esencial. Por esta razón debería formar parte de los objetivos de la enseñanza y más concretamente de la enseñanza no solo de las ciencias sociales, sino en particular de la historia. Fíjense ustedes, y a ver si coinciden o no, lo discutimos si ustedes quieren. La percepción mental del tiempo se va de alguna manera modificando con la edad y con las nuevas experiencias. La temporalidad constituye un elemento fundamental de la personalidad individual. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros percibimos el tiempo de una manera totalmente diferente en función de la edad que tenemos y en función de las experiencias sobre las cuales hemos estado de alguna manera ejerciendo, ¿sí? A ver, si alguien de ustedes se compara acerca de la opinión que tenían sobre, no sé, sobre alguna mirada o postura política o histórica antes de entrar al profesorado, ¿sí? Y la vuelve a tomar a esa mirada y la evalúa en función de todo el proceso de aprendizaje
que ha llevado en este tiempo de formación, estoy seguro que esa mirada tiene que haberse modificado, tiene que haberse enriquecido, ¿sí? A lo mejor en algunos casos esa mirada cambió, o a lo mejor esa mirada logró complementarse con otras perspectivas que en su momento ustedes no tenían. Entonces eso lleva a un crecimiento, no solo un crecimiento intelectual, sino un crecimiento que se refleja obviamente en esa capacidad de análisis y de crítica que ustedes van a tener como futuros docentes. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguien quiere opinar de eso que acabo de decir? Rocío, Lourdes, Gabriel, No, profe, por ahora no. ¿se va entendiendo? Profe, yo justo me acordé de una de las cosas que había leído con respecto a la percepción del tiempo, de cómo cambia, por ejemplo, entre la primaria y la secundaria, y planteaba el ejemplo, el autor, de que, por ejemplo, los niños en primaria seguían en el orden, digamos, de la percepción del tiempo, de cómo van sucediendo los hechos, pero por el calendario, digamos, anual, escolar. Entonces, Bien. por ejemplo, piensan que capaz la Revolución de Mayo fue antes de, no sé, de la conquista, porque pasó primero, digamos, ese acto y el otro fue en octubre recién. Exactamente, y esa es una cuestión para debatir. Por ahí el tema del calendario escolar también no tiene una sincronía en cuanto a fechas. Por ahí para muchos chicos piensan que a lo mejor, no sé, el 25 de mayo estuvo antes o después de lo que fue el 12 de octubre. Sí, por ejemplo, festejamos el 25 de mayo de 1810 y ellos creen que en la línea temporal primero se dio el 25 de mayo y después se dio el 12 de octubre. O sea, por eso te digo, la percepción del tiempo, la mirada del tiempo es algo que a nosotros como profes de historia nos interpela. Y yo acá les voy a tirar como una pequeña granada de mano, si ustedes quieren. Pensar una historia sin tiempo, sin temporalidad, ¿podrá ser posible? ¿Podremos nosotros enseñar la historia sin un tiempo definido, enmarcándonos en procesos históricos y procesos históricos que los podemos llevar y traer independientemente del tiempo histórico en donde nos querramos situar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá ser posible o siempre estaremos atados a esta cuestión del tiempo, a esta cuestión lineal, a esta cuestión cronológica? Vieron ustedes que algo que seguramente muchos han reproducido en sus clases o ahora que les toca hacer las prácticas es la famosa línea de tiempo. La línea de tiempo en donde yo ubico al estudiante, si ubico al estudiante, por ejemplo, de los primeros años en un hecho histórico o en un proceso histórico que va desarrollándose y abarcándose a lo largo de un tiempo lineal. Ahora, yo les pregunto, esos procesos históricos, esa linealidad en la cual nosotros vemos el tiempo, ¿hace falta que la sigamos aplicando? ¿Hace falta que la sigamos trabajando en el marco ya de chicos que están en los últimos años del secundario o hablando ya de formación superior, universitaria? ¿Hace falta que yo con ustedes, por ejemplo, trabaje la línea de tiempo o en esta instancia la podemos superar la historia y lograr esa capacidad de establecer marcos temporales o procesos históricos que se dieron en ciertas temporalidades y ver de alguna manera la posibilidad de establecer marcos comparativos con procesos que se dan en la actualidad? A ver, lo tiro al debate. No sé, Gabriel, vos recién habías abierto el micrófono, perdona, no te di el pase. Sí, eso que usted dice, yo creo que sí. Es más, nosotros en primer año, con el profe Aguirre, él nos habló sobre algo muy parecido, que él siempre recalca y creo que todos los que tuvimos con él, más o menos lo entendemos. Es sobre eso, sobre estudiar los hechos, la fecha, contra estudiar todo como un proceso histórico a largo plazo, o sea, un tiempo largo, que él lo Bien, citaba de los trabajos de Fernand Braudel, de los anales. sí, sí. Bueno, Él yo habla creo, del tiempo de larga duración, ¿sí? De larga duración de Braudel, en donde, bueno, analiza los procesos históricos. Por eso, muchas veces, ahí está el eje central de lo que yo les estaba comentando, ¿sí? Mirar un proceso histórico, no sé, se me ocurre, la Revolución de Mayo,
o un proceso de transformación que impactó en la sociedad de ese momento y trasladarlo al ámbito temporal más cercano, también nos lleva a interpelarnos si efectivamente ese proceso se ha logrado o no, o estamos en camino en algún momento que se pueda dar. Se entiende por ahí el debate de la famosa revolución. Realmente nosotros como Estado, como pueblo, somos un pueblo libre, independiente, soberano. Y lo tiro acá al debate, ¿sí? Por ahí es algo que podemos discutir, es una idea muy discutible. Alguien me puede decir, bueno, ¿y de qué tipo, profe, de soberanía habla? ¿Soberanía económica? Y mire, sí, nosotros podemos tener moneda, podemos tener un banco central, pero ser soberanos económicamente lo dudo mucho. ¿Sí? Y dentro de ese marco de soberanía no está implícita la palabra independencia, libertad, este, que se postularon, se puede decir, hace más de 200 años, aquellos criollos que se quisieron independizar del yugo de ese imperio español. Son grandes preguntas que nos interpelan en el tiempo, nos interpelan en el tiempo y ahí está el proceso de larga duración que toma Braudel, ¿sí? En interpelarse el tiempo y ver que hay muchas problemáticas o muchos procesos históricos que hoy perfectamente continúan, ¿sí? Presentes en nuestra sociedad actual, que no han sido ya completamente definidos o logrados, ¿sí? Eh, yo por ahí les diría, bueno, el proceso revolucionario realmente se ha dado en nuestro país, realmente hemos logrado convertirnos en un Estado independiente, soberano, que sea un faro en la parte sur del continente americano. Lo tiro al debate y unos me pueden decir sí, otros me pueden decir no, algunos me pueden decir y se ha logrado a medias. ¿Sí? Sí, Gabriel. Eso mismo también hemos visto, bueno, durante la cursada de este año lo empezamos a debatir, a hablar de estos temas, que es, por ejemplo, comparar, no es comparar, no, eso lo hice yo, cómo se independizó, por ejemplo, una nación como Estados Unidos a diferencia de Argentina. Y, por ejemplo, para entender por qué se independiza, por qué se da el 25 de mayo en Argentina, hay que entender lo que pasa en Europa, por ejemplo, y Totalmente. entender eso mismo que usted está contando de que, por ejemplo, nosotros no teníamos, en realidad nosotros fue un poco de oportunismo nuestra independencia, si vamos al caso. Por algo se da 6 años después de la Revolución de Mayo. Fue ver el no saber qué hacer, por, a diferencia de, por ejemplo, como digo, Estados Unidos, que ellos sí tenían una idea demasiado marcada de cómo se iban a independizar y qué es lo que iban a hacer, tenían un plano futuro. Nosotros no. Se fue el rey, no sabíamos qué hacer. Por eso había muchas posturas. Por eso también tardamos en ser un país constituido hasta más o menos, en realidad como país, hasta el 53, a 1853, por ejemplo. O sea, eso Bien. de mirada, ¿no? Sí, sí, totalmente. A ver, y ahí está el eje nuclear de lo que estos autores, que ustedes yo les voy a proveer en las próximas clases que van a leer, trabajan en definitiva. Page y Santi Esteban plantean esta cuestión de las dimensiones sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar como profesores de historia, ¿sí? Una dimensión temporal, una dimensión imaginativa, crítica, analítica del proceso sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? La temporalidad histórica, la narrativa histórica, son todos elementos claves en nuestra disciplina y que nos llevan a interpelarnos y que nos llevan a plantearnos esta idea de que si seguimos enseñando de una forma situada en el tiempo-espacio, en la temporalidad, o saltamos ya esa barrera y empezamos a enseñar desde otra lógica en donde miramos el proceso histórico, ¿sí? Cómo ese proceso a lo largo del tiempo ha logrado perdurar o no en la sociedad actual y que nos permite tener, como yo diría, como un parámetro para ver si con el tiempo realmente se ha logrado o no consolidar el propósito sobre el cual ese proceso se llevó adelante, ¿sí? Por eso cuando uno habla de una historia sin tiempo, sin temporalidad, de procesos que yo puedo perfectamente vincular y explicar en la realidad en la que vivo, estoy de alguna manera saltando ciertas barreras a nivel de la enseñanza que han sido impuestas y que se han reproducido a lo largo de los años, ¿sí?
Eso es un poco la propuesta tal vez más difícil para llevar adelante en la actualidad. Yo les digo, bueno, un docente de historia tiene que ser un docente crítico, analítico, y también buscar una forma alternativa de llevar la enseñanza y no reproducir las formas clásicas sobre las cuales se les enseñó a los alumnos, ¿sí? Sino hacerles ver que hay otras posibilidades para que ellos incorporen y se nutran de ese conocimiento que uno les quiere llevar. Y que en definitiva yo creo que les va a ser más provechoso, porque, a ver, si yo hablo de la educación tradicional, ya seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, una educación basada fundamentalmente en esta cuestión de la memorización, de la repetición, de estudiar por ahí determinados apartados de ciertos libros, en donde solamente el alumno reproducía algo escrito, un mensaje crítico o no, en la mayoría de los casos no, que reflejaba una posición muy tradicionalista, una mirada muy lineal de la historia. En cambio, esta nueva perspectiva me da la posibilidad de trabajar con el estudiante otras miradas que me posibiliten a futuro, por ejemplo, no sé, jugar un rol diferente o por qué no un rol parecido a los actores que trabajaron o que estuvieron presentes en determinado proceso histórico, ¿sí? Compararlo con otros actores de la realidad actual en contextos y en situaciones, problemas que pueden ser muy parecidos. Entonces allí seguramente yo voy a trabajar con mis alumnos esa mirada crítica, analítica, reflexiva, de la que tanto mencionan los diseños curriculares, los autores, y que en definitiva es tan difícil llevar al ámbito del aula. Difícil por esta situación. La enseñanza que se refleja en el aula siempre ha estado dada a partir de esta mirada tradicional, de esta mirada lineal. Y por ahí cuando alguien dice, voy a enseñar la historia descartando la línea de tiempo, no teniendo presente esto, que es generalmente lo que tradicionalmente uno utilizaba, y nos van a mirar como extrañados, ¿sí? Pero a ver, ¿es posible? Sí, es posible hacer. Va a implicar en nosotros, obviamente, la imaginación y la creatividad que como buenos docentes de historia seguramente ustedes van a tener el día de mañana, y que acá la idea es que vayamos de alguna manera potenciando. Bueno, Lourdes, Rocío, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran No, decir? profe, quedó ¿Se va bastante entendiendo? claro. Sí, sí. Yo los invito a leer los autores, porque, a ver, son temas complejos, ¿sí? Son temas complejos, son temas que por ahí cuestan entenderlos, no son temas fáciles. Fíjense, hay un autor español, que yo ahí también les di un video para que ustedes lo vean, que hablaba sobre el tema de las efemérides, que es el español Mario Carretero, que se ha dedicado al estudio de la enseñanza de la historia desde la didáctica y la memoria colectiva, con la intención de generar profundas transformaciones y debates, porque en realidad eso pasa. Yo cuando enseño la historia, sobre todo la historia del tiempo reciente, ¿sí? Apelo a la memoria colectiva de aquellas personas que han vivido el proceso histórico. Pero ¿qué pasa? Esas personas con el paso del tiempo, ¿sí? Algunas logran mantener un relato, otras no, otras como que le van incorporando otros aditamentos a ese relato que permiten enriquecerlos. Y hay algunas que los recuerdan al suceso parcialmente, otras los recuerdan, pero incorporan elementos que a lo mejor en su momento no estuvieron. Por eso dice que genera profundas transformaciones y debates al interior de nuestra disciplina, ¿sí? Carretero y Krieger también concluyen que el interés por la función política de la historia escolar parece haber crecido desproporcionadamente en relación con el interés por su función pedagógica, propiciando algunos usos incorrectos del pasado. Por ahí la cuestión de la pedagogía, de llevar una buena pedagogía al ámbito del aula, es algo que también yo tengo que tener muy en claro. A ver, esto lo dice Page en uno de los materiales que yo les he subido. Page hace mención a que uno no puede enseñar lo que no conoce. O sea, yo tengo que tener una base sólida de la cuestión histórica para luego poder ver cuál es la estrategia más, cuál es la estrategia que yo puedo llegar a utilizar con ese grupo de alumnos para poder llevar ese conocimiento que les intento transmitir, ¿sí?
Eh, Plantea también que el proceso de enseñanza y comprensión de la historia existe en un estado de riesgo pedagógico, entendido este como aquel que señala limitaciones respecto de una construcción significativa del saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo venir con la mejor buena voluntad y querer enseñar determinado suceso histórico, trabajarlo desde una lógica no temporal, no situándome en tiempo y espacio, tratando de recuperar conocimientos que se supone los alumnos deben poseer de años anteriores, y me puedo desayunar con la sorpresa de que a lo mejor no los tienen, a lo mejor no los poseen, sobre lo cual es muy difícil luego el trabajo que tiene que realizar el docente. Porque ¿cómo hago un trabajo de enseñar los contenidos de un programa para un determinado año del secundario si no tengo una base sobre la cual sustentar estos nuevos conocimientos? Y esto sí yo se los digo con conocimiento del hecho, ¿sí? Yo muchas veces discutía con compañeros de los colegios secundarios. No hablo tanto de compañeros que eran profesores de historia, y perdónenme si por ahí alguien tiene algún conocido, amigo, familiar, sino con aquellos compañeros que pertenecían al ámbito de las leyes y que eran abogados y que muchas veces ejercían como profesores de historia. Entonces, en la enseñanza parcializada que llevaban adelante, esa enseñanza lineal, memorística, repetitiva, que daban en un año, ¿sí? Cuando uno al año siguiente quería llevar adelante otra lógica de trabajo, otra mirada totalmente distinta, se topaba con una realidad dura, porque había ciertas cosas que se suponían los alumnos debían conocer y manejar y que no lo sabían. Entonces, bueno, ahí entrábamos en el gran debate, ¿sí? Realmente, a ver, las escuelas secundarias hoy de la Argentina y de San Luis necesitan tener profesionales, docentes formados en cada disciplina para ejercer de la mejor forma la materia para la cual han sido seleccionados, ¿sí? Y ahí entramos en un debate inmenso, ¿sí? Que es el tema del ejercicio de la docencia. Cuánto mal por ahí han hecho algunos profesionales que se han dedicado a enseñar nuestra disciplina teniendo un conocimiento mínimo de la misma. Sí, yo esto lo he discutido un montón de veces. Me he llegado a pelear con algo, no pelear, no boxear, pelear desde el punto de vista de una discusión conceptual. Yo les decía, yo no voy a defender a alguien que está en un juicio porque lo voy a meter preso más rápido. Entonces, yo considero de que hay muchos aspectos que tienen que ver con nuestra disciplina que ustedes no manejan. Respeto su derecho al trabajo, lo respeto, pero me parece que no es ético enseñar una materia para la cual no están preparados. Y eso me valía un montón de discusiones, malos ratos, enemistad con algunos, pero bueno, tampoco podía ser tibio en este ámbito, ¿sí? Porque yo tenía que defender mi disciplina, tenía que defender nuestra formación como docentes, porque si no acá en el sistema educativo cualquiera viene y da lo que quiere, y eso sobre todo lo tenemos que defender a futuro nosotros, ¿sí? ¿Por qué se los digo, chicos? Porque hoy, lamentablemente, en nuestra provincia nosotros convivimos con varios sistemas alternativos de educación. No solamente el sistema tradicional, sino que tenemos el sistema de autogestión, la escuela generativa, la escuela experimental, la escuela vinculada, no sé, a la cuestión más tecnológica. Entonces, son lugares donde a lo mejor a futuro alguno de ustedes va a trabajar, pero que también representa, yo diría, una instancia en donde ciertos derechos que nosotros tenemos como docentes son, no digo menospreciados, pero no son tenidos en cuenta. El derecho a un salario digno, el derecho a la antigüedad, el derecho a poder tener permanencia laboral, el derecho a poder a futuro no quedar después de 10 años en la calle sin haber, sin que se nos reconozca nada de lo que hemos realizado en docencia. Hay muchas cuestiones para discutir y que tienen que ver también con esta lógica del paradigma. El paradigma sobre el cual estamos situados en la enseñanza es cierto, ¿sí? Estamos en un paradigma que está en transformación, que está en cambio y sobre el cual nosotros vamos a actuar y vamos a ejercer. Pero también ese paradigma está sentado en un sistema educativo que está imbrincado en una cuestión política, ¿sí?
hasta qué punto a los funcionarios de turno, al gobierno de turno, a ver, en cierta manera le sirve tener una sociedad educada, formada, ¿sí? Que no se atreva a discutir cuestiones de la política de Estado. Que no es más fácil tener una educación parcializada, mediocre, en donde aquel futuro ciudadano que yo estoy formando sí tenga un conocimiento mínimo que no le permita darse cuenta de la realidad sobre la cual está transitando. Son cuestiones también para mirar y para debatir. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? De los textos que yo les ofrecí en el classroom, ¿cuál es el resultado más interesante? Ahora estoy terminando el libro, el texto de Ignacio Muñoz, y ¿Sí? ese me gustó bastante porque pude generar como una conexión con varias materias que hemos transcurrido en estos Genial. últimos años. Genial. Miren, la Y idea, interesante. Rocío, Lourdes, Gabriel, la idea de los textos es que ustedes, a ver, yo les ofrezco todos esos textos, pero la idea es que también ustedes tengan esa capacidad de selección, con cuál de esos autores se han sentido más vinculados, con cuáles de esos autores ustedes encuentran una cercanía en cuanto a lo que ya han venido teniendo como cuerpo de formación dentro de otras materias y lo que esta materia de alguna manera les va permitiendo ver o les va permitiendo analizar. Yo no les quiero imponer un autor sobre otro, ¿sí? La idea es ofrecérselos y ustedes que tomen alguno de ellos o dos de ellos y vean qué cosas ustedes pueden rescatar y con cuál de los mismos se han sentido más cómodos, ¿sí? Al analizar esta idea de la enseñanza de la historia y este paradigma en el cual nos encontramos situados. Un paradigma que yo digo está en definición, ni siquiera es un paradigma que está totalmente conformado. Estamos en una etapa de la ciencia, de la historia, en donde se están buscando respuestas, respuestas a muchos por qué que todavía hoy no las encontramos, ¿sí? ¿Cómo mejoro, por ejemplo, la educación de un alumno del secundario? ¿Cómo hago que un alumno se interese por la historia cuando en realidad la situación social, económica en la cual está inserto es caótica? ¿Cómo le enseño historia a un chico que, por ejemplo, no logra cumplimentar con los alimentos mínimos exigibles para un día? Y a mí eso me ha pasado, yo se lo digo con causa de hecho. Yo he dado en escuelas donde muchas veces llevaba una clase hermosa, planificada, diagramada, y me han frenado del otro lado y me han dicho, mira, profe, voy a hacerla muy por arriba. Y yo les digo, ¿por qué? Y porque, mira, los chicos hace 3 o 4 días que les estamos dando fideos con aceite porque no ha llegado la partida. Bueno, son realidades que los van a interpelar, que les van a pegar como docentes, y para la cual, no digo que estén preparados, pero sí por lo menos que tengan en cuenta que esa otra realidad que nos interpela como docentes y en la cual nosotros tenemos que funcionar más allá de la docencia, está presente. Bueno, chicos, entonces, la tarea sería avanzar sobre el trabajo práctico, ¿sí? Sobre el foro, aquellos que no lo han hecho, que van a ser cuestiones a presentar en los próximos días. Yo les había dado tiempo, creo que hasta el 28-29 para un trabajo. A ver, ahí chequeo bien. Todavía tenemos un tiempito para presentar. La idea es que, bueno, que lo utilicen también en función de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que hemos estado trabajando. Hasta el 27 tiene la presentación del trabajo práctico número 1, hasta mañana. Si alguien, a ver, esto también se los aclaro para aquellos que van a ver el video posteriormente. Si alguien tiene algún inconveniente y no lo puede subir el 27, a ver, y lo sube el jueves, no hay problema. Va a ser la misma nota. Si yo no les voy a bajar puntaje, yo coloco el 27 como una fecha tentativa teniendo presente las semanas. Pero a ver, aquel que los presente 1, 2 días o 3 días después, no hay problema. Yo coloco esa fecha porque es una exigencia que tengo que colocarle, pero no hay inconveniente aquel que por alguna otra cuestión lo presente 3 días después, no hay problema, ¿sí? Lo mismo se lo va a aceptar. Bueno, chicos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta del otro lado. Hoy ha sido muy teórico el tema, pero bueno, Profe,
y se presta el debate. Sí, sí, Tenía Lourdes. una pregunta sobre una de las consignas del trabajo práctico que decía que había que comparar entre Lombardi y La Rosa. El autor La Rosa, ¿cuál, o sea, de qué texto es? Yo ahí le subí los textos, a ver si me Claro, deja. sí, sí, pero no sabía bien, no había encontrado ese autor, por eso no estaba segura. Porque yo les subí todos los materiales, porque alguna de las compañeras me dijo, profe, no ha subido los materiales para el trabajo, está acá, trabajo práctico número 1. ¿Me están viendo o ya dejé de Sí, sí, presentar? ¿Me se están viendo? ve bien. A ver, ahí lo hago. Y profe, Es- otra consulta, ¿sí o sí esa comparación tiene que ser de 3 integrantes o puede ser de una no, sola persona? lo que pasa es que si comparás, tienen que ser al mínimo dos, ¿se entiende? Tienen que ser dos autores, porque si no, no existe la comparación. Vos tenés que tomar dos autores para poder establecer una comparación mínima entre lo que dice Ah, un claro. autor. No, no, yo había ¿Bien? entendido que se tenía que hacer de 3 personas como No, no, máximo. no, 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 no. Ah, Eh, no, no, 3 autores. claro, Bien. yo digo lo que hay tres autores, pero a ver, una comparación vos la podés hacer en base a dos autores. Vos no podés trabajar una comparación con un solo autor, porque está bien, yo leo un autor y bueno, pero ¿y cómo hago la comparación No, si no no, tengo yo a lo cómo que me refería es que pensé que presentarlo? había que hacerlo con algún compañero. A eso voy. No, Y no, no, no. A entendí ver, la consigna. este trabajo yo les dejaba libertad. El que lo quisiera hacer de manera individual, lo podía hacer de manera individual. Aquel que lo quisiera hacer de forma grupal, grupos de dos como máximo, lo podía hacer también. Ah, ¿Sí? perfecto. Eso ya lo manéjenlo ustedes. Si vos me decís, mire, profe, yo trabajo, no sé, con tal compañera, bueno, listo, presentame el trabajo y yo después, bueno, les coloco la nota a las dos, ¿sí? Después que lo lea. No hay problema. Lo que yo no quiero son trabajos de 3 o 4 personas, ¿sí? Máximo dos porque son grupos chiquitos, ¿sí? Así que yo necesito también ir viendo cómo van analizando, cómo van trabajando los documentos, ¿sí? Sobre todo cuál es la mirada que cada uno de ustedes tiene. Y sobre este tipo de trabajitos ya voy como situándome, ¿sí? Cuáles son los puntos fuertes y cuáles son por ahí las debilidades que a lo mejor presentan en algunos aspectos para irlos ajustando a medida que vamos transitando el año, ¿sí? Eh, a ver, recién me preguntabas, había un texto, uno era de Ángel Lombardi, ¿sí? Lombardi era uno, Claro, y el otro era La Rosa, porque había que hacer una comparación porque yo entre, saqué uno, digamos, La Rosa y Lombardi. yo saqué un texto, me parece que el texto que saqué es de La Rosa, ese texto no lo, al final les coloqué 4 textos, ¿sí? Berton, Carretero, Muñoz y Lombardi. ¿Ves? El texto de La Rosa no está, ¿lo ves? Ve acá en la bibliografía, Barton, Claro, Carretero, claro. Muñoz y Lombardi, que son los 4 textos que están acá. Si lo saqué a La Rosa porque me parecía muy complejo dárselo, por ahí se les iba a complicar en el análisis. Así que por eso preferí. Para la compañera que recién me preguntaba, no sé, vos podés, por ejemplo, comparar el texto de Lombardi con el de Muñoz, o el de Muñoz con este texto, el primer texto, ¿sí? Ah, bien, podemos elegir O entonces. podés hacer Lombardi con esto del diseño curricular. O sea, eso lo dejo a la discreción de ustedes. Ah, bien, No es que yo compare Lombardi con todos los otros, no, a lo sumo con uno más. Ahora, si claro. vos decís, mire, yo quiero comparar Lombardi con el texto de este artículo y con Muñoz, listo, queda abierto a que también lo puedas hacer, ¿sí? Pero Perfecto, eso, profe. eso es lo que yo les pido. Por eso, el que tenga alguna dificultad y no llegue, porque soy consciente de que la semana pasada han estado la mayoría en examen, han estado con problemas para la lectura, no hay ningún problema que si no llegan mañana lo puedan llegar a presentar hasta el jueves. Les doy tiempo para que lo manden. Yo igual se los voy a recepcionar, ¿sí? Por ahí, si es mucho los pedidos, abro la presentación hasta el jueves, ¿sí? La abro unos días más para que lo presenten, así todos lo pueden llevar adelante y no lo retrasamos, ¿sí? Bueno, chicos, no sé, Gabriel, si quieres preguntar algo. Sí, no, lo que le quería decir era que
Bueno, en caso de este trabajo seguramente lo voy a tener para mañana o máximo, sí, no, para mañana. Pero lo que le quiero decir es que seguramente esta semana y la semana que viene voy a estar complicado también porque está la mesa especial de mayo Sí, y sí, sí. rindo dos materias y encima el mismo día y bueno, voy a estar un poco complicado. No, no, no se preocupen, que la situación Lo la digo por la semana que viene. conocemos. Yo también, claro, yo también estoy afectado a algunas mesas, así que estaba pensando por ahí, en el caso de que me afecten, para no perder, subirles la clase sincrónica, asincrónica, o sea, grabarme explicando y después subírselas a la plataforma para que ustedes la tengan, ¿sí? Porque si no, por ahí me va a pasar esto, que de un grupo de 10 alumnos están en la clase solamente 2 o 3 y no es la idea es que podamos debatir, la idea es que podamos entre todos ir trabajando los autores que yo les propongo. Porque si no, chicos, es solamente un monólogo mío y, a ver, no, yo no puedo trasladar una enseñanza a partir de un monólogo, sino que lo que me interesa es ver cómo han recepcionado los textos, cómo los han trabajado, qué ideas les han quedado, qué es lo que dicen los autores. Entonces, en este tipo de clases más dialogadas, la idea es esta, que podamos compartir entre todos saberes, porque de esa manera también yo creo que vamos fijando miradas críticas, posturas críticas acerca del material que yo les doy. ¿Sí? Porque si alguien me dice, mire, yo leí Lombardi, realmente no me gustó, perfecto, me encanta que me digas eso, ¿por qué no te gustó? Y porque él trata esto, esto y esto, y la verdad que no estoy de acuerdo. Genial. Y de los otros autores, ¿cuál te gustó? Y me gustó este otro autor que lo veo más cercano, lo veo con una mirada más realista de lo que trataba Lombardi y en general la postura crítica que él hace al tema de la historia y la enseñanza me parece a mí que es más real que la del otro autor. Genial. La idea de los textos es esa, la idea de los textos es que ustedes puedan apropiarse de los mismos, seguramente va a haber un texto que les va a gustar más que otro. Son muchos autores que trabajan por allí, ejemplos vinculados a la enseñanza a nivel mundial. Tomo muchos ejemplos de España, de México, de Colombia, Argentina en ciertos aspectos. Ustedes me dirán, ¿y por qué, profe, no profundiza más en Argentina? Porque en realidad acá no hay muchos trabajos de didáctica de la historia. ¿Sí? No hay mucho trabajo vinculado a la didáctica de nuestra disciplina, que es una disciplina importantísima, pero que en general no ha sido lo suficientemente abordada desde el punto de vista tanto de historiadores como de pedagogos. A tal punto, fíjense chicos, que a nivel de Argentina, no sé, por ahí me puedo equivocar, no hay una licenciatura en enseñanza de la historia. ¿Sí? Yo creo que ahora, el año pasado, abrieron una en la UNTREF o en la Universidad de La Plata, ¿sí? Pero son, yo diría, eh, campos de formación que son claves para poder explicar y trabajar esta cuestión de la didáctica. Y bueno, yo creo que en San Luis debo ser el único profe que tiene en este momento que está ejerciendo, que tiene el título de licenciado en enseñanza de la historia, ¿sí? Porque en muchas facultades se da el título de licenciado en historia, que habilita más a un campo de formación específica, un campo de formación investigativa, pero no nos da, como podemos decir, las herramientas para el ejercicio pleno de la docencia en el aula, a partir obviamente del conocimiento de nuestra materia. Por eso son debates que también interpelan al campo de formación, ¿sí? Eh, ¿Cuál es el campo de formación que está presente en Argentina en torno a esta cuestión de la didáctica de nuestra disciplina? Que es una pregunta que les tiro, por ahí si quieren investigar, sería bueno también los aportes que ustedes puedan llegar a realizar. Bueno, chicos, cortamos acá para que no se haga muy extenso. Sé que van a estar con exámenes algunos, no hay problema, Gabriel. Que tengas mucha suerte en las materias que tengan para rendir. Yo voy a ir grabando las clases en el caso de que se me complique con los exámenes. Y bueno, todo lo voy a ir subiendo. Pero bueno, les recomiendo la lectura de los materiales, ¿sí? Lean los materiales, fíjense con qué autores estuvieron más cercanos a ustedes, y la idea es que vayamos avanzando. Por favor, esto que yo voy comentando, luego coméntenlo con los compañeros en el caso de que los compañeros todavía no vean el video. Bueno, chicos, los dejo. Les dejo un saludo grande a todos y que tengan una excelente semana.
Chau, Ok, chau. profe, gracias. Chao, Igual. Nos profe, vemos. Chau, igualmente. chicos. Chau, chau. Nos vemos.